Vamos a orar por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Te pido que tomes este momento, toma a mis hermanos, toma nuestra mente, nuestro corazón. Queremos abrir nuestra alma, Señor, para tu palabra. Tu palabra dice que no solamente de pan vive el hombre. De verdad queremos atesorar tu palabra. Lo único que tenemos en esta vida es tu palabra, la que permanece eternamente. Todo lo demás claudica, cae, se envejece, se corrompe, pero tu palabra es eterna. Así que queremos recibir tu palabra, por favor, en el nombre de Jesús, que haga fruto al 100 por uno. Amén y amén. Abre tu Biblia conmigo, por favor, en el libro de Santiago el libro de Judas. El libro de Judas. No crea que es Judas el que se ahorcó, Abra su Biblia conmigo. ¿Ya tiene el libro de Judas? Está atrás de Apocalipsis. Hoy vamos a enseñar, miren, es bien importante. En una iglesia no solamente se tiene que estar ministrando el alma. ¿Cómo se ministra el alma? El alma se ministra a través de problemas morales, de cuestiones familiares, y que la Biblia nos habla de ello para que podamos avanzar sobre de esas situaciones. Pero no solamente es ese tema, también es importante tener una dieta balanceada. Es importante aprender un poco más de la Escritura. Es importante saber un poco más en cuanto a la teología de la salvación, que es doctrina más sólida, o incluso saber un poco el abrir el libro de Revelación, en donde nos encontramos con otro tipo de lectura más profética, más diferente, y que realmente mucha gente a veces no sabe porque es muy fuerte esa enseñanza. Entonces, lo que yo quiero hoy con este libro de Judas es un libro muy pequeñito. Lo vamos a ir estudiando, por darte un ejemplo. Habrá semanas que toquemos Efesios, que todavía no lo terminamos de enseñar, el libro de Efesios, y después vamos a ir tocando el libro de Judas. O sea, nos vamos a ir con Efesios y Judas y lo que Dios nos vaya dando. A veces no enseñamos de eso y ministramos al pueblo, ¿de acuerdo? Eso es una dieta. Esa es una dieta que va fortaleciendo a las personas, y no nada más estamos recibiendo algo que de alguna manera nos hace crecer un poco deformes, porque podemos ser muy de revelaciones, pero ¿y luego? En lo moral, hay mucha gente que tiene mucha Biblia en su mente, en su cabeza, pero puede estar débil en otras áreas. Entonces, el libro de Judas es una epístola, es una carta, no es ni libro, es solamente una cartita, una epístola, que tiene mucha diferencia ambas, y es dirigida a un grupo nada más, pero es muy importante. Entonces, hoy nada más quiero introducirme, Quiero introducirme a esta carta, y quiero que leas conmigo Judas. En el versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Cristo Jesús, Y ya después empieza su carta con una salutación llena de amor, con una salutación encarecida, pero en realidad es una carta. O sea, lo que es carta y lo que es epístola tiene un poco de diferencia. Por decir, la carta es un documento personalizado a una comunidad. Cuando tú lees, por decir, la carta a los tesalonicenses, se está refiriendo a una comunidad más grande, una iglesia más sólida. Pero una epístola puede ser a un grupo pequeño, o incluso a un grupo de personas eclesiásticas, y es una carta universal, es decir, no está dirigida solamente a tesalonicenses o a colosenses o a Timoteo en una persona, ¿verdad? Está abierta a toda la gente. Y sin embargo, el autor se le atribuye a Judas. Judas mismo está poniendo su nombre. Su presentación se muestra como hermano de Jacobo.
aunque él es hermano de Jesús en la carne. Y por eso es que hace esta carta muy interesante, porque lejos de que se diga yo soy el hermano de Jesucristo, no, está diciendo yo soy Judas, el hermano de Jacobo, siervo de Jesucristo. Y ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Su presentación. La Iglesia Católica habla y dice que este Judas es un primo de Jesús. No enseña que es el hermano de Jesús según la carne, porque a la Iglesia Católica no le interesa, más bien le interesa mantener por siempre virgen inmaculada a María eternamente, ¿no? Para adorarla. Pero realmente no es así. María tuvo una actividad común como cualquier otra mujer al tener más hijos, y lo vamos a ir viendo. La Iglesia Ortodoxa Oriental dice, bueno, Judas era el hermanastro de Jesús, porque por ahí, según esta Iglesia Ortodoxa, dice que José tuvo otra mujer antes de María, lo cual es totalmente reprobado. O sea, nada que ver, absolutamente nada que ver, porque a los judíos no se les permitía desposar a alguna doncella si ya tenía otro matrimonio o otra mujer. O sea, son cosas, y además sería un hermano mucho mayor que Jesús, y Jesús era el primero. O sea, está fuera de orden. Ahora, los sacerdotes sirios dicen que Judas era el que escribe esta carta, que era uno de los apóstoles, ¿no? Que estuvo con Jesús. Tampoco es ese Judas. Ahorita lo vamos a ir viendo. Ahora bien, la Biblia, ¿quién dice que es Judas? Primero que nada, Judas es un nombre precioso, es un nombre muy bonito. De hecho, imagínate tú ir al registro civil con tu hijo varón y cuando la señora esté ahí apuntando, ¿verdad? Con sus ojos, ¿cómo me dijo que se llama? Judas, ¿no? Entonces, aquí yo no he oído desde hace mucho tiempo a alguien que le llamen Judas o que le pongan el nombre de Judas, pero es muy bonito nombre, el nombre de Judas. Usted lo relaciona con el traicionero, pero entienda, antes de ese traicionero, la palabra Judas en su etimología viene de Judá, y Judá significa adoración, Judá significa alabar, Judá significa es una palabra compuesta que dice alabar a Jehová, Judá. Y Judas, la última palabra en griego, significa lo alabo a Jehová. O sea, es más personal. El nombre de Judas es más personal. Así que si le quiere poner a su hijo Judas, lo puede hacer. Es un excelente nombre. ¿Ok? ¿Sí o no? Hombre. Ahora, ¿por qué digo yo, o por qué dice la Biblia más bien, que Judas, que primero vamos a ver que Judas es hermano de Jacobo? Dice la Biblia en Juan 7, versículo 7:3, dice: por esto sus hermanos le dijeron, sal de aquí y ve a Judea. Ahí está Judas, su hermano, y Jacobo. Sal, muéstrate a Judea, porque también tus discípulos vean que tú eres, ¿verdad?, el que dices que eres. Porque nadie hace nada en secreto si procura ser conocido en público. Y si tú haces estas cosas, muéstrate al mundo. Y dice la Biblia, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, la Biblia nos enseña que tenía hermanos Jesús, tenía más hermanos. Y recuérdese, nadie es profeta en su propia tierra. Usted y yo no somos profetas de nuestra familia, es muy difícil a veces. Entonces, hasta ahí entendemos que son sus hermanos. Pero en donde los hermanos ven el énfasis de que el Señor está saliendo como un fanatismo, porque ahora a las personas que buscamos a Jesús nos llaman fanáticos. O sea, la persona que está buscando de Dios y trata de agradarlo y trata de venir a la iglesia, le dicen: no seas fanático, ¿para qué vas todos los domingos a la iglesia? ¿Para qué vas domingos, jueves? ¿Por qué es tan importante que estés todo el tiempo ahí en la iglesia? Porque ellos no saben que Dios cada vez más demanda
necesita que tú estés conectado con Él, porque eres un cuerpo. Él te está preparando para vida eterna. Y la Biblia en Marcos nos da otro ángulo, otro énfasis, en donde a Jesús dice: Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Era una cuestión de que ni siquiera ellos ya tenían tiempo para comer. Y a mí me ha pasado como servidor, y he visto otros servidores que cuando le estamos sirviendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ni tiempo tenemos. Te tienes que ir a bañar, vienes bien temprano, haces fajina, preparas aquello y tienes que estar puntual para el evento. Y después, si viene otro evento el sábado, tienes que estar puntual. Y si te toca servir, tienes que estar puntual. Y estás allí sirviendo y dicen: vos eres un fanático. Y la Biblia dice: cuando sus parientes, su familia, Judas, Jacobo, Felipe, María, cuando oyeron, dijeron: está fuera de sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a Jesús? Está fuera de sí. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que tiene más hermanos, pero todavía no muestra el nombre. Cuando muestra el nombre es cuando en Mateo 12, me encanta esta porción porque aquí sí dice quién era Judas, hermano de Jacobo. Dice: mientras aún él estaba hablando en la multitud, he aquí su madre, sus hermanos estaban afuera y deseaban hablar con él. Y alguien le dijo: Jesús, tu madre, tus hermanos están fuera de ti, quieren platicar contigo. O sea, lo andaban buscando, estaban preocupados. Ese es el otro lente que no se ha predicado mucho. La familia de Jesús estaba preocupada por él, porque él estaba ya entregado al servicio de su padre. Chavo, yo oí una vez a un padre de familia, de verdad te lo digo, hoy, un padre de familia, hace tiempo, pero hoy es el resultado. Le dijo a su hijo: no te metas tanto en Dios, porque su hijo ya estaba sirviendo y su hijo venía y su hijo dejó esto y dejó las malas amistades y dejó el vicio, y cada vez se metió más con el Señor y cada vez se metió más con el Señor. Llegó a ministrar para el Señor y ahora ya no lo vemos. Ahora ya no vemos que ese joven esté en esa fuerza, porque su padre le dijo: no te metas mucho en esas cosas, tú eres joven, disfruta la vida. Y el muchacho se empezó a venir para abajo. Eso es un caso real. La gente, la familia de Jesús no lo entendía, ni María lo comprendía. Ven José, levántate. Judas, acá estoy, levántate, vamos a ver a tu hermano mayor. Está fuera de sí. Me dicen que no come, me dicen que está todo el día metido en las cosas de Hashem, de Adonai. Vamos, Jacobo, levántate. Y entonces pensaban que está fuera de sí, pensaban que ya estaba haciendo un religioso. La gente que está bien metida con Dios, a veces los tachamos de: hay legalistas, pero hay gente que es santa y que se está metiendo con Dios, y que Dios le está hablando a que viva una vida diferente, que Dios le está hablando a que viva una vida no común, no normal como los demás, porque Dios quiere que tú te entregues. Entonces, en esta misma introducción, ahí vemos a los hermanos, dice: tu madre quieren hablar contigo. Y entonces Jesús, en un punto de rescatar que Él es Dios y que nada se puede hacer sino con Dios, dice, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Ok? Entonces, fíjate a qué nivel Jesús elevó la obediencia, pero no es sino hasta en Mateo 13:55, te lo voy a leer, que dice: ¿no es este el hijo del carpintero? Pues sí, porque cuando Jesús hacía milagros impresionantes, se impresionaba a la gente y decían: wow, ¿cómo es posible que pueda hacer tantos milagros? Pueda sanar, pueda levantar a los paralíticos, pueda dar vista a los ciegos. O sea, lo que Jesús hacía era una cosa impresionante. Por eso es que tenía muchos fariseos hipócritas y envidiosos,
Porque cuando ellos venían, hablaban y decían, recitaban la palabra, pero no había ningún cambio. Y cuando Jesús venía, donde hablaba, había un cambio. Se levantaba un Leví de los impuestos, un Mateo pues de los impuestos, restauraba a la familia de un centurión, le daba vista a un ciego, liberaba a un joven endemoniado. En donde él estaba, provocaba cosas en el ambiente, y entonces decían: wow, este es algo diferente. Pero después entraban entre sí, decían: pero que este no es el hijo de María y sus hermanos. ¿No está aquí Jacobo? ¿No está aquí José? ¿No está aquí Simón? ¿No está aquí Judas? Eso dice Mateo 13:55. Por eso Judas dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Pero nunca se dice hermano de Jesús. Y ese es el punto. Por eso lo hace muy interesante. Porque ¿por qué lo hace interesante? Porque Dios es un Dios único, Dios de todos, Padre de todos, pero sin ningún parentesco generacional. Dios no tiene ningún parentesco generacional, es decir, que el abuelo, tatarabuelo, el nieto, bisnieto. Dios es un Dios de tus hijos. Y por eso, y al igual que yo estoy hablando de esto, lo que hace interesante esta epístola en su inicio es que aún él, siendo hermano de Jesús, se identifique como siervo. Y cuando él se identifica como siervo, es muy interesante esto, porque es muy fácil cuando una persona está madura en Dios. Ya ni siquiera se dice ser cristiano. Cuando una persona realmente está metida y madura con Dios, se dice ser su siervo. Se dice ser después su esclavo. Primero uno es su discípulo, después uno es su siervo. Y cuando uno ama a Dios y su voluntad ya no es tuya, entonces eres su esclavo. Por eso es que todas las Biblias, cuando dice ahí Judas, siervo de Jesucristo, en el auténtico griego, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, y en el auténtico griego dice ahí Judas, esclavo de Jesucristo. Y más de 100 veces en el Nuevo Testamento la Biblia habla de siervos por amor, siervo de Jesucristo. Pablo dice siervo de Jesús. En realidad el castellano que tenemos no quiso poner esclavo y mal, tache, porque nos deja de entender una gran esencia. Es muy diferente un siervo a un esclavo, porque el siervo tiene un cierto salario y cuando quiere se va, y cuando quiere descansa, y cuando quiere se puede negar a algo porque entró en siervo de condición de asalariado, vende su tiempo. Pero el esclavo no. El esclavo es totalmente entregado. Entonces allí es en donde yo quiero hacerte esta aclaración. Siervo mistio es solamente un siervo asalariado, pero un siervo doulos es un esclavo. Eso significa en lo literal esclavo, y aparece unas 100 veces. Y un esclavo lo primero que tiene es no tiene su voluntad. De verdad, el cristiano que llegue a ese punto de decirle: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. En la semana fui a ver a una persona que tiene cáncer, y el cáncer se le ha regado por todo el cuerpo. Tenía un poco de oportunidad, hicieron unos estudios, resultó las primeras quimio, y su familia dice que tuvo mucha mejoría, subió de peso, estuvo muy bien, muy fuerte. Y cuando la fui a ver, estaba muy delgada, con un gorro en su cabeza. Y cuando se quita su gorro, tenía todo el cuero cabelludo lleno, como si tuviera ciruelas por dentro del cuero cabelludo. Y entonces oro por ella, toco su cabeza, toco su cuerpo, sus pulmones, todos sus brazos llenos de bolas cancerígenas.
Y es una persona que cuentan sus familiares que ha sido buena madre, buena tía, buena hija de su mamá, la cuidó, la protegió, siempre le proveyó, fue una mujer de casa, nunca anduvo de aquí con uno y con otro, ¿verdad? Y hasta el final de su edad pues se enferma y es joven. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, mira, algo que ha pasado en mi vida es que hay cosas que yo no entiendo, ni te las voy a decir, ni te las puedo explicar. Pero lo único que te digo es que cuando Dios hace algo, yo no le voy a cuestionar. Hay cosas que yo no lo entiendo, hay cosas que yo no puedo comprender. Pero lo único que yo quiero hacer es hacer que haga su voluntad sobre mi vida. Y la voluntad que Dios quiera sobre mi vida, ahí voy a reducir realmente si le amo por amor, si soy un esclavo, si entrego mi voluntad. Porque qué difícil es servirle a Dios cuando todavía tienes tu voluntad. Qué difícil es servirle a Dios cuando todavía quieres hacer lo que tú quieres y darte tus escapadas y hacer ciertas cosas. Qué difícil es, pero Dios te está llamando a hacer su voluntad. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, eso es lo que dice la Biblia cuando está hablando de siervo por amor. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, aquí hay algo que yo noto en la Escritura, que Él se está identificando como siervo. Igual en Apocalipsis 1:1 dice Juan, la revelación de Jesucristo enviada por medio de sus ángeles a su siervo. Nunca Juan habla de que tuvo la gran revelación. Nunca habla Juan de que tuvo una excelente revelación, o que fue al tercer cielo, o que pudo conocer cosas, o que vio todo el futuro de las eras. Juan se está llamando siervo también. Y dijimos que el esclavo no tiene voluntad. ¿Me está oyendo? El esclavo no va a tener voluntad. Y voluntad es decidir entre rechazarlo a Dios y hacer lo que quiera mi corazón. Si tú quieres, el que quiere ser esclavo por amor, tú tienes dos opciones: una, rechazarlo, o ser un siervo por amor. Y si tú quieres ser un siervo por amor, un esclavo por amor, entonces tú, al no rechazarlo, tienes que entregarte totalmente con Él y vivir como Él quiere que tú vivas. ¿Me estoy dando a entender? Y es pagar un precio que solamente Dios quiere. Por eso el ser esclavo por amor ya no puede hacer nada por él mismo, está entregado. Eso es lo que Judas está hablando en esa porción. Ahora bien, si es hermano de Jesús y no creía en el momento, ¿verdad? Porque en el momento Judas pues no creía en él, lo veía como cualquier otro a Jesús. Pero ahora Judas en su carta tiene algo bien interesante. Su carta fue aproximadamente hecha en el año 60 después de Jesucristo. Después de que muere Jesús, resucita y asciende al cielo, 60 años pasaron para que Judas hiciera esta carta. Y cuando hace esta carta pasa algo bien interesante. Judas se le abre la mente, se le abre el corazón, y ahora ve a Jesús, su hermano, ya como Dios, como su Salvador, como su Señor. Y por eso es que dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los que son llamados para ser santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, lo que Judas está diciendo aquí es: yo estoy profundamente reconociendo la autoridad de Dios. Ahora bien, para ir terminando, ¿qué dice la Biblia en Lucas 24:25? Dice lo siguiente. Lucas 24:25 dice así. Lucas capítulo 24 versículo, Lucas 1:24.
perdón, es Juan 20, discúlpenme hermanos. Juan 20, 22. ¿Qué fue lo que hace a Judas ser lleno del Espíritu Santo? Poder entender lo que dice Dios, lo que dice su palabra. Juan 20, 22 dice que sopló el Espíritu a sus discípulos. ¿Es correcto? ¿Sí o no? Y dice la Biblia que ellos recibieron el soplo del Espíritu. Ahora bien, nadie puede recibir la palabra, volver a Jesús, entender a Jesús, si el Espíritu Santo no te llega, no te sopla, no viene el Espíritu Santo a ti. Por eso es que Judas, al final, cuando Jesús muere y resucita, al final Judas no hay duda de que el Espíritu lo tomó y entonces pudo hablar de Jesús. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, cuando eso pasa y ese Espíritu viene y le sopla, usted dice, bueno, es que le sopló a los 12 apóstoles. No, sí, pero sin que Dios te sople su Espíritu, tú no puedes entender la Escritura. ¿Me está oyendo? Fíjate qué interesante. Dice la Biblia, cuando van dos tipos a Emaús, dice la Escritura que llegó Jesús con ellos, y entonces uno de ellos le dice, ¿tú sabes lo que ha pasado en este pueblo? Han crucificado, han matado, han golpeado a Jesús, le han dado muerte al Salvador. Y entonces Jesús les dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes insolentes? Y dice que hablándoles desde el libro de Moisés, los profetas, hablándoles la Escritura, les abrió los ojos, y cuando llegaron a un lugar le dijeron, quédate con nosotros a comer. Y cuando se quedó a dormir y se quedó a comer, dice que al partir el pan los ojos se les abrieron y desde ahí entendieron las Escrituras, y él se desaparece. Y después ellos dos cuentan diciendo, no, cuando nos abría las Escrituras, cuando nos hablaba de la palabra, ¿no ardía nuestro corazón? Y entonces comprendieron que era Jesús resucitado. Mientras no se abra la Escritura en tu mente y en tu corazón, mientras no te sople el Espíritu Santo para que puedas entender las Escrituras, no las vas a comprender y no vas a reconocer a Jesús como el Señor. Por eso Judas aquí lo que está hablando y está diciendo, yo soy Judas, hermano de Jacobo, pero Jesús no es mi hermano en la carne, Jesús es el Señor. Está reconociendo en un espíritu maduro que ahora Jesús es el Señor. Entonces, resumo, 3 puntos bien importantes. El primero, Jesús es hijo de Dios, no es hijo de María. Amén. 2, María no es virgen. Fue virgen cuando vino Jesús a su vientre, pero dejó de ser virgen al tener más hermanos. Por lo cual hay una porción bíblica que vino María embarazada con Elizabeth. Y cuando llega María embarazada, dice la Biblia que llegó a las montañas donde vivían, me imagino el lugar, y cuando llega María, saludó diciendo, ¿qué tal, verdad, Elizabeth? Y desde el momento que escuchó Elizabeth el saludo, dice, desde el momento que te escuché, dice Elizabeth a María, en mi vientre se llenó del Espíritu Santo y mi hijo tuvo gozo y alegría. Juan Bautista. Y dice, entonces, dice María, dice, porque ¿cómo es que viene la madre de mi Señor? O sea, refiriéndose a Jesús, que es su Señor, de Elizabeth. Pero luego María, inspirada por el Espíritu, dice, no, gloria al Señor por traer en mi vientre al Señor mi Salvador. O sea, nuevamente María vuelve a ubicarse que es una mujer y que Jesucristo es el Señor. Amén. Ahora bien, para terminar, Judas, este libro nos habla de Enoc, nos habla de ángeles
que están en lugares espirituales, nos habla de ciudades como Sodoma y Gomorra, nos habla de cuestiones de Caín, Coré, Balaam, nos habla del pueblo de Israel. O sea, Judas es un cóctel de toda la Biblia que es muy difícil de comprender y de explicar. Por eso es que es bien importante que nosotros, conforme vayamos avanzando en este libro, vamos a ir viendo de qué se trata, por qué está allí, para qué Dios lo permitió, por qué el Espíritu Santo lo inspiró. Pero esa es la introducción del libro de Judas. Ahora bien, lo que yo quiero transmitirte hoy en esta mañana es que mientras tú no tengas un encuentro con Jesús en tu corazón, es muy difícil que tú le puedas llamar Señor. Es muy difícil que tú tengas una actitud de servicio como de un esclavo, porque el esclavo ya no tiene. Un esclavo en aquel tiempo solamente le daban comida y bebida, ropa y trabajo. Y si eran las 5 o 4 de la mañana, tenía que apartar el agua, tenía que ir a cortar, tenía que ir a hacer, tenía que planchar, tenía que hacer comer, tenía que sembrar. Eso era un esclavo, y ya muy cansado se iba a refugiar a su choza y se acabó. No tenía voluntad. Ven, ve, haz, termina, come, bebe, duérmete, ve nuevamente, 4 de la mañana, te necesito aquí. Eso es un esclavo. Ahora, entonces a Jesús, a Dios le gusta tener un montón de esclavos. No. Lo que pasa, lo que está enseñando la palabra es que la persona que está agradecida, ni tú con toda tu vida y todas tus posesiones y todos tus artes y todos tus conocimientos podrás pagar la vida eterna mediante la cruz del Calvario. Tú no puedes pagar nada. Cada vez que conoces más de Dios, te sientes más ignorante. Cuando conoces algo más de Dios, te das cuenta que entonces estás más desnudo y te tienes que tapar. Cuando conoces algo más de Dios, te vas dando cuenta que tienes que taparte más y decir: Señor, realmente estoy desnudo, realmente soy ignorante, realmente creo que te conocía pero no te conozco, realmente yo soy más pecador, realmente yo no tengo salvación. O sea, cuando conoces lo que Dios tiene y sus planes, entonces tú eres más pequeño. Y entonces es cuando dices: quiero ser tu esclavo por amor, porque no puedo pagarte. Es un esclavo por amor lo que cita la Biblia en el Antiguo Testamento. Yo termino con esto. En el Antiguo Testamento, ya lo había dicho, pero lo voy a mencionar para los que a lo mejor no lo han escuchado. Pero en el Antiguo Testamento, cuando una persona era un esclavo por amor, dice la Biblia que existía el jubileo. El jubileo era que a cierto tiempo tenías que perdonar toda deuda, ¿verdad? ¿Usted debe algo? Venga para que sea el día del jubileo hoy. Empecemos con sus nombres. En serio, los judíos en el día del jubileo no se cobraban, porque el Señor mandaba que ya no le cobraras a la persona, perdonaras a la gente. A los esclavos, después de un tiempo, se les dejaba ir. Y si tenía familia y se les dejaba ir, a que ellos pudieran ser libres, y eran libres. Pero si el amo era un amo que lo cuidaba desde pequeñito, ¿verdad? Lo cuidó, lo crió, le dio su amor, su protección, su cuidado, tuvo familia, le dio consejos, lo maduró, lo hizo crecer. Y cuando ese esclavo ya es un hombre, ¿verdad?, con su familia, decide y dice: bueno, ya se acabó, ya eres libre, vete. Pero si el esclavo dice: no, ya no me quiero ir. Pero ya eres libre. Pero ya no me quiero ir, porque te veo como un padre,
porque te veo como alguien que me ha hecho crecer y me quiero quedar. Y entonces el padre de familia le decía: muy bien, te voy a llevar a hacer el pacto. Y el pacto era una puerta, y en esa puerta ponían un clavo que le llamaban lesna. Era un clavo en donde perforaba cosas, y entonces lo ponían entre la puerta y la lesna, y ponían su oído. Y entonces cuando cerraban la puerta, le horadaban la oreja, le ponían una arra, ¿verdad? Y eso significaba que ahora era un esclavo por amor. ¿Me explico? Son tradiciones y culturas. Ahora los chavos traen aretes y pues son esclavos, pero pues de lo que ellos hagan, ¿verdad? Pero ese es el tema: esclavos por amor. Entonces aquí viene una figura muy bonita, porque el padre de familia es el de la casa, que es Dios. La puerta es Jesús, que dice: yo soy la puerta. Y el que dice la Biblia que por el oír viene la fe. La lesna en la puerta, en el oído, es una figura como si fuera el Espíritu Santo. Entonces el siervo, por amor, tiene que tener una relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Por eso es importante, familia, que nosotros entendamos la Escritura a lo que el Señor nos quiere dar, no a lo que nosotros querramos o lo que querramos oír. Por eso dice la Biblia: en esos tiempos habrá mucha comezón de oír, porque nos gusta oír muchas cosas, pero la Biblia, la palabra, la esencia, no nos gusta oír. Así que hoy pidámosle al Señor ser esclavos por amor. Si todavía haces lo que tú quieres, eres simpatizante, eres buena onda. Todos los que votaron por el PG, ya muchos ahorita ya no son simpatizantes, ¿verdad? ¿Qué artista te gusta? ¿Te gusta un actor? Y toda la gente ahí va: me gusta ese actor. Pasa de moda, ya no me gusta. Eres simpatizante. Así es. Muchas veces así toman a Dios la gente. Si eres siervo por amor, entonces haz su voluntad y no seas un simpatizante. Búscalo. Todo lo que Dios te pide en su palabra sea su voluntad, porque eres un siervo por amor. Amén. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Judas, siervo de Jesucristo. Wow. Hermano de Jacobo. A todos los hermanos que son santificados en Dios Padre y son guardados en Cristo Jesús. Yo creo que Jesús nos guarda, porque si no nos guardara, no sé qué hoy hubiera pasado de nosotros. Pero Él nos guarda todavía. Amén. Así que yo te pido, por favor, que le pidamos al Señor doblar nuestra voluntad, nuestra obediencia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy a ti, Señor, a doblar esa voluntad a tu obediencia. Queremos ser obedientes a tu voluntad. Tu voluntad. Su voluntad es su palabra, y lo que Él te pide, eso es lo que tú debes hacer. Cuando tú tienes tu voluntad y haces lo que tú quieres, ya no eres siervo por amor, eres solamente simpatizante. Hace un tiempo un joven me dijo: enséñeme a predicar, enséñeme, quiero dar un tema a las personas, quiero enseñar. Y vi tanto su entusiasmo que le dije: ok, perfecto, primero te tengo que discipular. Primero debo discipularte, enseñarte qué es ser un discípulo, para que después puedas ser un siervo y termines siendo un esclavo por amor.
Quiero hacer tu voluntad, Señor. Mucha gente dice: es que no sé hacer la voluntad de Dios. Ve a la Escritura y léela, y lo que la Escritura te diga, eso es su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, cierra tus ojos un momento y dile conmigo: Señor, quiero hacer tu voluntad. Piensa un momento, ¿qué has hecho en esta semana? ¿Qué es lo que tú o yo hemos hecho conforme a lo que nosotros queremos? ¿Qué es? ¿Qué es? De entrada, cuando un hijo no obedece a sus padres terrenales, menos va a tener la capacidad para obedecer a Dios. Por eso para Dios es muy importante que la educación de obediencia inicie en el núcleo de la familia. Mi consejo a los jóvenes es: si tú no obedeces a tus padres, nunca vas a obedecer a Dios. Cuando yo, Irving, quiero hacer algo, ¿verdad? Y mi madre o mi padre me decían: mi mamá me decía: no vas a hacer esto. Yo decía: pues yo lo hago. Jóvenes que están aquí, sean obedientes a sus padres, guárdense, por favor. Si no, no van a poder obedecer a Dios. Y padres, enseñen a sus hijos a obedecerlos. Es preferible que truene la bomba en casa de una vez por todas, pero que tienen que aprender que hay una voluntad, que hay una obediencia. Y que Dios te dé, Padre, mucha sabiduría para no ser un padre legalista, sino sabio, entendido. Levanta tu mano, dile conmigo: danos sabiduría, Jesús, danos sabiduría. Dile: danos tu voluntad, danos sabiduría. Dile: danos sabiduría, danos tu voluntad. Quiero ser tu siervo, quiero ser tu siervo, quiero ser tu siervo, quiero ser tu siervo.